Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo va eso? Los tengo con los micrófonos deshabilitados porque había algunas personas que tenían el micrófono abierto. Pero bueno, les voy a habilitar el micrófono para que se expresen. Hola, Rosalía, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, eh, hola, Rocío. Bien, quería en primer lugar aclararles algunas cosas que surgieron. eh, nada grave. Primero, aparentemente no. Hola Paula. Eh, Aparentemente eh, cometí una omisión cuando puse el orden de lectura en la clase de presentación, cuando puse el orden de lectura del primer parcial. Pero está correcto el orden de lectura en el campus. Omití un archivo que es el triple impacto. Es un archivo muy pequeño, es muy poco texto, pero lo importante es que guíense entonces por lo que dice siempre el campus, ¿no? El campus está correcto. Y a propósito del campus, yo hice una modificación en uno de los archivos, que es administración estratégica. Hice una modificación porque había un error. En realidad corregí, no hice una modificación, corregí. Pero aquellas, si lo tenés para leerlo vía PDF, bajalo de vuelta. Y si ya lo imprimiste, porque vos sos de estudiar con papel. Sí, sí, el de triple impacto sigue el orden que tiene. Lo que pasa es que yo lo omití, no lo puse. Sí, aparte de ahora lo vamos a ver en clase al triple impacto vinculado con cultura. Em, Les decía que en el archivo de administración estratégica hice una corrección. Aquellas personas que lo tengan impreso en papel, eh, solamente hay que cambiar el orden de la misión y la visión. Primero va la misión y después va la visión. Solamente eso. Con cambiar ese orden es suficiente. El texto está correcto de ambos, pero bueno, están puestos en orden incorrecto. ¿Tá? Así que nada, es esa. Y el otro tema que tengo es un tema que debo pedirles disculpas. Estoy solo en mi casa. Bueno, están mis perras debidamente encerradas porque tienen un vecino perro que a veces se empiezan a pelear y entonces tendríamos inconveniente por lo menos de escucharme. No sé qué prefieren, por ahí prefieren a las perras antes que a mí, pero bueno, el tema es que tengo un pedido de Mercado Libre que tendría que haber llegado ayer, pero me lo van a entregar hoy. Y bueno, si viene, me van a tener que disculpar 2 minutos que tengo que bajar e ir a buscarlos. Así que le pido mil disculpas, pero bueno, por ahí viene después de clase porque hasta las 20 tiene para entregarlo. Así que desde ya mis disculpas, pero bueno, no tengo cómo hacerlo. Bien, dicho esto, muchas gracias a los que aceptan esta postura. Dicho esto, yo ya dije lo que tenía que decir. No sé si hay alguna persona, algunos de ustedes, quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna duda que tenga, algo que quiera comentar. Si no, arrancamos, diría. Bueno, un tema que yo no puse en la clase. Pero bueno, estén siempre atentas y atentos a que se pueda dar una cancelación de las clases
por situaciones generalmente profesionales, donde se complica y si yo ya tengo una duda, si no puedo estar en clase, ya la doy por cancelada. No es muy frecuente, por ahí 3 por cuatrimestre, pero siempre les aviso. Siempre les aviso. Lo importante es que, bueno, que estén atentas o atentos yo los voy a avisar por mail, pero fundamentalmente, por si yo llego a estar en la calle, traten de pegarle una leidita a la web de Facebook, antes de decir, a ver si este canceló, y viste, te mirás a ver si cancelo, porque por ahí, como en el campus es más difícil entrar por el celu y toda esa historia, por ahí en algún momento no lo puedo hacer. Es raro, porque hoy en día estoy mucho más conectado, obviamente de manera virtual y con la compu que previo a la pandemia, pero se puede llegar a dar la situación. Pero siempre aviso, siempre aviso. Bien, arrancamos entonces. ¿Les parece? Bueno, habíamos visto todo lo que es el concepto de planeación, y hoy vamos a entrar al concepto de comportamiento organizacional. El concepto de comportamiento organizacional está dentro y específicamente de el objeto de esta materia, que es la organización. La organización no solamente como objeto de estudio, sino la acción de organizar, ¿no? Eh, y bueno, y vamos a ver ahora cuáles son eh, los campos en los campos que intervienen en esta que llamamos comportamiento organizacional. En primer lugar, llamamos comportamiento organizacional. Nosotros habíamos visto la organización, habíamos visto el sujeto de estudio, que era la función gerencial. Y el comportamiento organizacional, nosotros podríamos decir, mira, yo me comporto, yo soy lo que soy y me comporto de la misma manera donde estoy. Y bueno, eso no es tan así. Obviamente que muchos atributos de nuestra personalidad entran en juego en cualquier lugar donde nos desempeñemos. En el campo de las organizaciones se introduce un factor importante que tiene que ver con nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras ambiciones, o como quieran denominarlo, que es un factor difícil de delinear porque los intereses pueden ser muy variados. Los intereses pueden ser que vos tengas el interés de estar trabajando para juntar dinero e irte a vivir al interior del país, o quieras llegar a ser la presidente o el presidente de la compañía donde estás trabajando. Cualquiera de esas dos cosas son intereses que entran a jugar a la hora del comportamiento organizacional. Por eso le ponemos la palabra organizacional, es decir, que tu comportamiento dentro de la organización tiene unos factores que influyen y que obviamente que no es que no tienen nada que ver con lo que sos, pero se suman a esos aspectos de tu personalidad y que hacen que le pongamos el nombre de comportamiento organizacional. Podríamos decir que eh, dentro de la política también podríamos decir que hay un comportamiento político, ¿no? Que obviamente influye la personalidad valga la redundancia, de la persona que ejerce un cargo público o tiene el deseo de ejercer un cargo público, pero el hecho de estar dentro de esa disputa de poder
hace que la conducta sea especial. En las organizaciones no es distinto. Hay una disputa de poder. Siempre hay una disputa de poder. Y esto es importante tener en cuenta la palabra poder. Porque la palabra poder tiene cierto significado peyorativo. Pero el poder puede estar delineado simplemente con el hecho de imponer nuestra visión, nuestra manera de hacer una determinada cosa. Entonces, esa imposición requiere poder hacia otros. Entonces, cualquiera sea tus deseos, tus ambiciones, entran a jugar dentro de tu conducta, dentro de las organizaciones o dentro de la organización que te desempeñes, dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. ¿Por qué digo esto? Porque en general los seres humanos es difícil que no estemos vinculados de alguna manera en nuestras actividades a una organización. Ya sea que nuestra actividad sea recreativa, o sea sin fines de lucro, o con fines de lucro, generalmente no está, nos enmarca dentro de una organización. A mí no me está marcando sala de espera, Camila, pero me voy a fijar. Yo no, lo que hice fue eliminar, porque que conste en actas, me puse a revisar todo y programé la reunión. Como pueden ver, dice clase 4, sistemas administrativos, y no tiene nada que ver. No hay sala de espera porque dejé que ingresaran todos y además nadie me puede robar la exposición. Hice todos mis deberes. Pero bueno, no, a mí no me aparece la sala de espera. La sala de espera a mí me aparece en el medio de la pantalla, cuando alguien me pide sala de espera. Así que no está. No, por favor. Así que seguramente no debe poder entrar. Así que nada, yo eliminé la sala de espera porque es una tortura. Para todos, digamos, ¿no? Bien, entonces hay una suerte de definición del comportamiento organizacional. Y la definición del comportamiento organizacional está dada sobre la base de tres niveles, tres planos distintos que afectan nuestra conducta en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la definición de comportamiento organizacional, estos tres factores que te voy a mencionar influyen en nuestro comportamiento. No es que nosotros influimos en esos tres factores. ¿Está? Claro, ahora no tenemos el parcial escrito, pero generalmente es un error que cometen muy a menudo de tergiversar esa simple palabra que, claro, da vuelta totalmente la respuesta. Bien, entonces, el tema está que el comportamiento organizacional se da en un campo individual, en un campo grupal y en el campo del sistema organizacional. ¿Qué es esta historia? El campo individual es el efecto que tienen las conductas de otras personas, de otros individuos, en nosotros. El campo individual. El campo grupal ya es el efecto que el grupo o los grupos que puedan existir influyen en nuestro comportamiento. Obviamente vamos a ver cada uno de estos temas. Y por último, el sistema organizacional, es decir, lo que la organización establece para controlar nuestro comportamiento. Entonces, el comportamiento organizacional es el efecto que las conductas individuales, grupales y sistema organizacional tienen sobre las personas que
conforman una organización. Más o menos esa sería una definición. Es decir, ¿dónde influye el comportamiento organizacional? En nuestras cabecitas. ¿Mm? Ahí está el tema. Acá está el comportamiento organizacional. Entonces, como veremos, tiene un campo, social y tiene un campo que está vinculado también a cuestiones duras, como el sistema organizacional, como normas y procedimientos, por decirlo de alguna manera, que afectan directamente nuestro comportamiento en las organizaciones, lo cual es obvio, ¿no? Bien. Lo importante en esto es que nosotros vamos a encontrar en la bibliografía la palabra grupo y equipo utilizada como sinónimos. Lo van a ver que cuando veamos equipos de trabajo, van a ver que se mezcla bastante esos conceptos. Se mezclan bastante esos conceptos. Pero para ordenarnos mentalmente, eh, a los fines de comprender bien estas cuestiones que estamos viendo ahora, nosotros en este curso, cuando hablamos de grupo, hablamos de algo informal. Es decir, un grupo de personas que tienen algo en común, pero que no está vinculado a la organización. Esto no quiere decir que necesariamente sea negativo para la organización, ¿está? Puede ser un grupo de personas que se hacen amigos y se juntan los fines de semana a pasarla bien. Nada, a cenar, lo que sea. ¿Está? No quiere decir que necesariamente ese grupo sea negativo. Después vamos a ver qué pasa cuando esos grupos sí comienzan a intervenir en nuestra conducta. Es decir, que lo que voy a decir es que lo que quiero aclarar es que grupo siempre lo vamos a considerar como algo informal y a los fines del comportamiento organizacional estamos estudiando esos grupos que sí influyen en nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos distinguir los grupos? Después lo vamos a ver. Algunas herramientas como para distinguir el funcionamiento de grupos. Obviamente, como dije de primera clase, esto es una sopa, ¿no? Y nadie te levanta y vienen con un uniforme, yo soy del grupo A, yo soy del grupo B. Eso va a tener que ver con nuestra función. Recuerden que nosotros estamos estudiando desde el punto de vista de ejercer la gerencia, de nuestra función de liderazgo y nuestra percepción de la situación. Después vamos a ver qué es esa historia de la percepción. Y el sistema organizacional actúa de manera de controlar nuestras acciones, de alguna manera. Bien, digamos, cualquier duda, teclean. Entonces podríamos decir, con tres circulitos, uno llamado sistema organizacional, individuo, grupo, ahí en la intersección de todos ellos estaría la influencia en nuestro comportamiento organizacional, ¿no? Claro, todo esto, el individuo, la conducta de algunos individuos, del grupo y del sistema organizacional, intervienen en nuestro cerebro, donde ahí están todos nuestros aspectos que hacen a nuestra personalidad y a nuestros intereses y a nuestras ambiciones. Entonces se hace una mezcla importante que hace que, en cierta manera, también, si vos empezás a integrar grupos, empezás a influir a otros. Es decir, que esto es una compleja red de vínculos humanos. ¿Está? No es una persona sola que está solita, como aquellos que están todos agrupados en el patio,
y el alumno solo allá. Bueno, eso de todos modos no deja de ser una señal, ¿no? Si vos tenés todo un patio que están todos jugando juntos de un colegio y un alumno solito, algo pasa. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Esa observación, nadie te va a poner una banderita y decir, mira, mira cómo está acá. O sí te va a decir, mira ese chico cómo está solo. Bueno, esto hace a esta historia del comportamiento de las personas. ¿Por qué hacemos hincapié en el comportamiento de las personas? Porque es la clave de la gerencia. La administración del conflicto humano es la clave de la gerencia, la administración del conflicto humano. Pero no acá la palabra de conflicto por pelea. Estamos hablando la administración de el vínculo humano, por decirlo de una manera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y por eso, como te dije en la primera clase, esto que estamos viendo es las organizaciones constituyen un sistema social esencialmente, independientemente que en este momento no estemos compartiendo un espacio físico, no deja de ser un vínculo entre personas el que estamos realizando en este momento. Y cada uno de ustedes tendrá una visión, fundamentalmente en este caso del profesor, no porque yo sea una estrella, ni porque, bueno, porque justo estoy exponiendo ante ustedes. Y ahora vamos a ver bien ese tema un poquitito más adelante. Entonces, bueno, ahí terminando todo el grafiquito, sistema organizacional, individual y grupal. Esto, quédatelo en la cabeza. Yo lo di vuelta ahora, sistema organizacional, individual y grupal, antes lo di al revés, pero no importa. Se ve que tengo dislexia, no cabe ninguna duda. Pero bueno, de todos modos, individual, grupal, sistema organizacional. Siempre, esos son los tres planos, factores, como quiera denominarlos, que influyen en el comportamiento de las personas. Y son los tres factores que trabajan permanentemente en las organizaciones. El sistema organizacional, obvio, todo lo que se te ocurra del sistema organizacional, ¿eh? Todo lo que sea algo parecido a una norma, procedimiento, espacio físico, todo eso. ¿Ah? Bien, prosigamos. Comportamiento organizacional, comportamiento individual. Ahora empezamos a ver la primera fase de ese tema. Permiso. Bien, la primera fase. Aparentemente, la conducta individual, es decir, nuestra conducta de los seres humanos, está afectada fundamentalmente por esos 5 factores que vemos ahí. Valores, aptitud, actitud, percepción y personalidad. No sé si lo alcanzan a leer bien, los valores son los rojos, las aptitudes están en amarillo, las actitudes en violeta, la percepción en algo así como un azul y la personalidad en algo así como verde. Obviamente lo vamos a ver desde un punto de vista de descripción y no de un punto de vista psicológico. Primero, yo no soy quien para adentrarme a esa ciencia, pero está un poco vinculado con esto. Ahora vos me dirás, ¿qué se está metiendo en esto? ¿Para qué yo quiero saber eso? Para dos aspectos. Primero, para aprender a conocer a las personas. Y el segundo aspecto, y el más importante, es para aprender a conocerte a vos misma o vos mismo. ¿Ah? Bien, clave para el manejo de las personas. Conocerlas y conocerse. Bien, vamos a comenzar entonces. Empezamos por lo amarillito, por la aptitud. Abajo tenés el grafiquito como para orientarnos dónde estamos, ¿no? En la aptitud. La aptitud tenemos 3. Aptitud es de ser apto para algo. Obviamente, el primer aspecto es la aptitud técnica. Obviamente que nuestra conducta
dentro del campo de las organizaciones o dentro de cualquier campo, pero sobre todo es la aptitud técnica de saber hacer algo. Obviamente, si nosotros estamos en un entorno donde no tenemos la aptitud, nos vamos a sentir más incómodos. Algo va a pasar en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque carecemos de esa aptitud técnica. La aptitud, perdón, humana tiene que ver con tu capacidad para vincularte, de alguna manera, y la aptitud conceptual, es decir, tu capacidad para conceptualizar un problema. Eh, ¿Cómo expresar eso de conceptualizar? Es una manera de no volverte loca o loco y decir, no, para un poquito, vamos a ver el tema. Y entonces lo conceptualizás de alguna manera el tema. Son las tres aptitudes. Vos vas a ver que esta aptitud en mucha bibliografía son las aptitudes del gerente. Lo vas a ver a estos tres factores que estás viendo acá. Entonces, por un lado tenemos la aptitud que afecta a nuestro comportamiento. Y acá vamos a empezar con temas ya más delicaditos. ¿Y qué tiene que ver con los valores? Ahí tenés abajo el grafiquito, ya entramos en la cuestión roja. Entonces, los valores, ya estamos entrando a un tema más complejo, porque en primera instancia estamos hablando de los atributos, y atributos de contenido. Es decir, de contenido es, ¿qué conducta te parece importante? ¿O qué estado de tu existencia te parece importante? Y el atributo de intensidad es como una clasificación que vos haces en cuánto es de importante para vos esa conducta. Entonces, esos valores que posiblemente nosotros no nos sentamos a hacer una escala de nuestros valores, lo tenemos incorporado. Entonces, por ahí vos decís, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, vos tenés una ambición, y después vamos a ver al conjunto de valores individuales, pero voy al tema es que aquí es donde entra a jugar la ética. La ética es relativa, ¿no? Porque vos podés considerar ético cosas que yo no, o viceversa. Porque la ética, en definitiva, perdón, es una definición o una autodefinición que uno se hace en función de los atributos, de los valores, de contenido y de la intensidad que tiene ese atributo para vos. Entonces, vos entrás y para mí, la violencia es un atributo, la violencia que tiene una alta intensidad en mis valores. Cualquier tipo de violencia, física, psicológica, cualquier tipo de violencia, para mí tiene un alto contenido. Para otros, obviamente que no. El mundo tiene muestras y la historia nos ha demostrado que hay gente que no está dentro de sus atributos la violencia, de valores, o por lo menos la intensidad no es tan importante. Y después tenemos los conjuntos de valores individuales, que son los valores terminales e instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que estar vinculado con la ambición. Los valores terminales es cuál es tu deseo de cómo te querés ver en un futuro. Quiero ser presidente de la nación. Eso no tiene nada de malo, esa ambición. Ahora, los valores instrumentales, ahí sí pueden llegar a tener algo de malo o no, dependiendo de lo que hagas. Y también dependiendo de los que te observen, de los atributos de valores y la intensidad de quienes te observen. Entonces hay un juego entre tus valores y los valores de los otros. Siempre, no solamente cuando estás en el campo de la política. En las organizaciones esto se da.
Entonces es un tema muy importante el tema de los valores. Te diría que hoy es una de las claves para la búsqueda de personal. Más que las aptitudes, se está haciendo mucho hincapié en los valores. Cuán equilibrado o en línea, diría yo, están los valores de la persona que estás entrevistando respecto a los valores de la organización. No estoy diciendo que uno sea, aquel que no esté en línea no es peor persona, no estoy calificando a las personas, ¿no? Pero es importante. Recuerdo que yo les di un ejemplo que dentro del conjunto de valores individuales, yo le pregunté a un alumno, ¿te acordás? Que lo dije en la clase pasada, ¿cómo te querés ver en el futuro? Digamos que eso es un valor terminal y quería ser famoso, me dijo. Era un chico, me dijo, quiero ser famoso. Entonces, eh, yo le dije, bueno, pero podés ser famoso agarrando una ametralladora y matándonos a todos en este momento. No sé, qué sé yo, no sé, de alguna manera. O sea que los valores instrumentales de esa persona, obviamente debe haber sido chiste, pero bueno, los valores instrumentales, por lo menos no sacó una ametralladora, los valores instrumentales pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? O digamos que indagar en una persona hasta qué está dispuesto a hacer para cumplir con sus valores terminales, ¿no? A veces no son cosas negativas. Una vez estuve con un socio que hizo de un importante estudio argentino, estudio de auditoría, quiero decir, ¿no? Y consultoría y toda la historia, impuestos, todo eso. Y él decía que él buscaba en sus socios o las personas para nombrarlas socios que justamente los valores terminales tengan mucha ambición. Obviamente no me lo expresó de esa manera, te estoy dando cómo se usa ese tema de valores terminales. Me decía que los valores terminales sean altamente ambiciosos. ¿Por qué? Porque los valores instrumentales iban a estar netamente afectados a eso. No era porque él quería que hiciera cualquier cosa a los socios, sino que los valores instrumentales hacían que el socio decía, bueno, si yo me quiero comprar un auto y una casa, voy a tener que buscar más clientes, buscar negocios más rentables para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los socios, la diferencia, si quien no lo sabe, la diferencia entre un socio y una persona y un gerente de un estudio de auditoría es que el socio participa de las utilidades. Esos son sus ingresos, la participación de las utilidades de un estudio, por ejemplo. Entonces, no es que necesariamente estamos hablando de cuestiones negativas. ¿M? No estamos hablando de cuestiones negativas. Estamos viendo cómo jugamos, cómo nos movemos nosotros en nuestras cabecitas. Y tener esta clasificación entre valores y aptitudes te ayuda a entender algunas cosas, te ayuda. Bien, cualquier duda, avisen, ¿eh? Yo sigo. Y ahora entramos con la actitud. Y estos son, fíjate que son todos aspectos que nosotros hablamos, ¿eh? Hablamos a diario. La actitud, lo que pasa es que la actitud de este tipo no me gusta, la actitud que tiene. De los valores generalmente no hablamos mucho. Pero la actitud sí suele ser, y la aptitud también. Este es de madera, es un adoquín, ¿viste? Eso lo usamos, la aptitud, y la actitud, tiene menos gana que de hacer las cosas, que son las dos cuestiones que utilizamos más. Ahora, la actitud tiene un aspecto cognitivo, es decir, ¿qué quiere decir ese aspecto cognitivo? Una palabra media cognitivo, ¿qué quiere decir? Que parte de una creencia, parte de una opinión, parte de una creencia de algo. Yo creo que está pasando esto. Por cómo está pasando esto, viene el componente afectivo. Me siento de determinada manera. O sea que como está pasando esto, me siento de determinada manera. Por lo tanto, mi acción es esta. Esa es la actitud. ¿Cómo juega esta historia? Mirá,
El ejemplo. Esto, ojo que esto lo tiene en la bibliografía, lo que lo estoy dando, ¿eh? No es una cosa... El cognitivo, la evaluación. Resulta que acá la actitud es una actitud negativa hacia el jefe o hacia la jefa, lo que sea. Entonces, ¿cómo nace esa actitud negativa hacia el jefe? La actitud negativa hacia el jefe es porque le dio una vacante de supervisión a una persona que no se lo merece. Ahí está el cognitivo, el no se lo merece. El no se lo merece es tu opinión, ¿está? No sabemos si no se lo merece o no, o si se lo merece. Pero tu opinión es que no se lo merece. Entonces, esa es tu opinión sobre el tema y además te parece injusto. Porque con el vínculo que vos hiciste, cómo te matás, cómo trabajaste, bla, 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 te parece absolutamente injusto. Por lo tanto, te sentís con mucha bronca, te resumo, ¿no? Te sentís con mucha bronca. Realmente, absolutamente molesta o molesto con esta historia, no querés saber más nada. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento? Yo me voy a ir a las 6 de la tarde, suponiendo que terminás a las 6 de la tarde, apago la compu y no me encuentra más nadie, no respondo a ningún WhatsApp, ni no respondo a ningún mail, nada, chau, terminado, no trabajo más, me fui, estoy durmiendo la siesta en mi casa, suponiendo que estés trabajando home office, o te vas si estás trabajando en forma presencial. Y esa es la acción. Entonces, cuando tenemos una actitud, ¿qué te quiero el mensaje de esto? Que puede haber una evaluación y un sentimiento. Cuando estás hablando, cuando vos llegás a una situación de conflicto, no necesariamente personal, siempre están en juego las emociones. O el 99,99% de los casos están en juego las emociones. Y hay que indagar de dónde vienen esas emociones. Generalmente vienen de una evaluación. Y entonces ahí vas a determinar que esa actitud que vos estás calificando, al final viene de una evaluación, que puede ser errónea o no. Y quizás como jefe, lo que hayas tenido que hacer es primero hablar con esta persona que se enojó y decirle, mirá, yo sé que vos te vas a decir, pero yo te quiero anticipar que bla, 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 bla. Quizás. ¿Mm? Y mirá, yo le voy a dar a esta persona esta posibilidad porque tal cosa, tal otra, tal otra. Bien, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Hay alguien ahí? Somos poquitos, ¿no? No tanto. Bueno, gracias Rosalía. Muy bien, gracias, gracias. Bien por ahora. Nazareno dice, bien por ahora. Por ahora vas bien, me dice Nazareno. Vamos a ver que no te metas en nada medio aburrido o más aburrido. Pero está bien, está todo bien. Es un chiste Nazareno nada más que para darle más adelante. Ahora, esta actitud está también, no te lo voy a describir, pero léelo. Bueno, los voy a desmutear. A ver, los voy a desmutear, así no se enojan más. Eh, che, ¿cómo era esta historia? Antes lo hice tan fácil y ahora no me aparece. Lo quiero desmutear. A ver, ¿ya están desmuteados? ¿Pueden hablar? ¿O no? ¿O sí o no? Permitir micrófono para los asistentes. Permitir micrófono para los asistentes. Permitir micrófono.
Yo puse permitir. Ahora sí, profe. ¿Cómo les va? ¿Por qué no Teníamos hablaban? voz y voto, porque teníamos voz y voto, profe. Ahora están ahí, pero muy bien. Bueno, no se olviden de tener cerrados los micrófonos, entonces. Bueno, yo lo puse porque no quería enterarme de lo que estaba hablando una persona ahí, dando vuelta. Bueno, listo. Entonces ya está, ya no se Creo que quejen fui más. yo, profe. Perdón, cuando tenía esa Ah, actividad. no importa, está todo bien, nos pasa. El problema es cuando lo que decimos, ¿viste? A veces, pero bueno, ¿qué Yo va lo a di ser? sin querer y no me di cuenta que lo tenía desactivado. Perdón. Bueno, está bien, Pilar, no hay ningún problema. Bien, entonces, fíjate acá, hay, vas a encontrar que hay como una actitud eh, clasificada generacionalmente. Los baby boomers, donde está papá, la generación X, la generación Y, los millennials, la generación Z, los centennials. Míralo, léelo. Obviamente que esto no es necesariamente ciencia exacta, ¿no? Pero te da una... También yo te diría que esto falta una actitud temporal, porque una cosa es agarrarme a mí ahora, a esta altura de mi vida, y otra cosa era agarrarme 20 años atrás, cuando tenía 40. Entonces, eh, pertenezco a la misma generación, pero era un poco distinto. Nosotros somos considerados gente ambiciosa. Eh, También cada una de las generaciones en los momentos de mayor productividad, digamos, cercanos a los 40 años, o más o menos entre los 40, 50, o entre los 35, si querés 45, o como quieras denominarlo, depende también del entorno, del entorno. Entonces, cuando yo estaba dentro de esa franja etaria, digamos, a mí el entorno, dentro de mi ambición y mi trabajo, me permitía pensar en comprar un auto y tener una casa. Eh, entonces, hoy en día, esa situación se presenta mucho más difícil y eso afecta también a la actitud generacional. O sea que no es tanto una ciencia exacta, sino también que hay que establecer que no es que las generaciones son porque nacieron más tarde, sino porque el entorno influencia muchísimo. Obviamente, la última generación, las dos últimas generaciones habladas ahí, los millennials y sobre todo los centennials, están altamente afectados por la digitalización de la vida, ¿no? Pero bueno, léelo. ¿Cómo para que tengas una idea? Nada. ¿Esto para qué te permite vos? Si vos estás formando una organización, ¿qué gente vas a buscar? Es una cosa muy importante en las organizaciones, lo que está pasando con los centennials. Los centennials son generalmente chicos, la verdad son chicos muy jóvenes, que están acostumbrados a trabajos con una contratación irregular. Y son los que más aceptación tienen al hecho de trabajar por medio de ser monotributista. Y hoy se está dando una situación para mí grave, muy grave, en los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos. No sé si saben, en los Estados Unidos hoy salió una nota en La Nación, está en La Nación de hoy, y en Estados Unidos hay un grave problema para la industria gastronómica y hotelera en conseguir gente, personal. Y se están amparando en una ley, en algunos estados, en las cuales permiten contratar menores. Y están McDonald's
está contratando menores de edad. Grave. Grave el tema. Grave. No tiene nada que ver Perdón, con la actitud, pero me menores de edad, vino... ¿qué edad de allá? ¿Cómo? ¿Qué edad allá menores de edad? ¿18? De 14 a 18. Es grave. Es grave. A mí me suena grave. Va, eso, ¿viste? Dentro de la escala de valores, alguno me puede decir, bueno, que salgan a laburar estos vagos. Para mí es grave. Cuando ya un chico de 14 años, eh, está bien, porque pueden trabajar y estudiar y ese tipo de cosas. Bien, por lo menos para tenerlo... Es todo un Ah, tema, hay que verlo con el contexto de cada uno, no, no, por supuesto. tanto allá como acá. No, cuando yo digo eh, eh, de la gravedad, no significa que sea rechazable, sino que es un tema que hay que mirarlo. Lo grave es por lo profundo, ¿no? Y ahí yo leí eh, lo que estaban chateando recién también, que estaban acá con 16 años. Bien, nada. Obviamente que una persona de 16 años es una persona, si bien es menor de edad, es una persona grande, digamos, pero que estemos entrando en esa rama me parece un tema, sobre todo en un mundo donde cada vez hay más gente mayor y donde la tasa de natalidad es negativa en muchos países. Sí, sí, Julieta, sí, las razones. También estuve leyendo, Julieta dice que, bueno, tiene que ver con los planes sociales que están semanales de $800. eh, y estuve leyendo algunas notas que obviamente ese factor que vos estás nombrando no cabe ninguna duda que influye, pero también influye también un rechazo, una modificación, ya que para no salirnos tanto del tema, un tema de los valores y de la intensidad que tenían algunos valores o algunos valores que antes no eran importantes comenzaron a hacerlo, comenzaron a hacerlo. Entonces, hay un rechazo ahora a cosas que antes no se rechazaban. Y obviamente que las organizaciones están pagando lo que hicieron. No estoy diciendo que la gente está loca, ¿eh? La gente es racional para... Entonces las organizaciones, como en un mundo donde la concentración de riqueza es cada vez más grave y donde la tarea, el trabajo cada vez vale menos, hoy en un país que está considerado dentro de un número uno, número dos, como potencia económica mundial, está teniendo la dificultad y por primera vez en la historia está aumentando las remuneraciones. Bueno, y por eso tiene una inflación bastante importante. Hoy en día, Estados Unidos está pasando una situación muy grave de inflación, muy, muy grave de inflación. Eh, Da para mucho el tema, digamos, no es tampoco es para nuestra especialidad, pero tampoco vivimos alejados, vamos a vivir en una burbuja alejados de lo que ocurre en el mundo. Pero también estas cuestiones de los planes sociales y todo ese tipo de cosas afectan nuestros valores. Bien, ¿cómo lo resolverá Estados Unidos? No sé. Nosotros tenemos un gravísimo problema con eso, un gravísimo problema. Nosotros tenemos millones de personas bajo planes sociales. Vos podrás decir, pero si no tienen ese plan social no comerían. Eso no estoy discutiendo. Yo no estoy discutiendo eso.
Estoy discutiendo a futuro. Es decir, el problema es a futuro porque eh, por la aptitud que estamos necesitando y la actitud que vamos a necesitar para salir de donde estamos. Entonces, ese es el tema que los cual no veo que estemos trabajando. Pero bueno, un tema muy difícil. Un tema muy difícil de salir cuando se entra en esa, porque fíjate vos que estamos viendo en un mundo donde hay gente que no quiere ir a trabajar a McDonald's, donde antes, hace 30 años, se mataban por ir a trabajar a McDonald's. Y ahora no, la gente no quiere ir a trabajar a McDonald's. Profe, Por algo será. lamentablemente hoy en día toda esta gente que cobra planes, y lo sé por conocimiento, o sea, la respuesta que te dan es te dicen, no, pero yo cobro este plan y cobro el otro plan, y mi pareja cobra el otro porque reconocemos los dos los hijos, porque como no estamos casados legalmente que esto que el otro, entonces, total, sumamos tanta plata y nos quedamos en casa. Ese es lamentablemente el pensamiento y la verdad que para salir de ese pozo donde nos metieron, yo lo veo muy negro. Es más, creo que debes saber de que se está pensando en volver a todo el mundo monotributista, Bueno, eh, porque, sí, o sea, la sí. caja social ya está vacía Bueno, y hace rato que está. bueno, El sistema y 6 millones jubilatorio. de personas están bancando todos esos planes sociales, más las jubilaciones, más los más. O sea, y va a llegar un momento en donde ya no va a haber más plata. Bueno, Yasmina, sí, estoy mucho de acuerdo con lo que estás diciendo, pero digamos que ya estamos entrando a un tema que prefiero no entrar, porque vamos a entrar en una discusión Es de una cuestión de valores. actitud. No, de valores que no quiero herir la, la ideología ni la manera de pensar de nadie. Perdón, profe, yo soy, creo que de tu misma generación, de la generación X. Entonces, No, no, está todo bien, no, pero llega un no es un momento que tema yo de no tengo filtro, generación. ahí no me importa lo que piensen los demás. No. A mí sí me importa, no es lo que piensen, lo que a mí sí me importa es afectar a los demás. Es decir, yo no es el hecho de no importarme en realidad lo que tengo es un respeto hacia los demás y bueno, está bien. eh, Tienen derecho a pensar como quieran. Yo tengo mucha gente querida, muy querida, que piensa totalmente distinto a mí. Eh, Bien, qué sé yo. Entonces, trato de manejarme. No te estoy diciendo a vos, Yasmina, que nada, tampoco te estoy diciendo a vos, estoy hablando de mí, ¿no? Estoy hablando de vos. Entonces, no cabe duda que entrar en situaciones como esa, independientemente de lo que uno piense, son trampas, y son trampas porque justamente tienen esa característica que uno se va metiendo sin darse cuenta y después desactivar la trampa es un tema muy complejo, sobre todo con la cantidad de años que pasaron. Claro, Y no solo obviamente, eso, perdón, y no solo eso, sino que, a ver, yo entiendo lo que vos me decís cuando decís que tenés gente conocida. Yo también tengo gente conocida y estuve mucho tiempo, o sea, transitando la calle, o sea, que conozco las cosas tretas y no tretas y verdades y no verdades. El tema es que, lamentablemente, o sea, no vamos a poder salir de este pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que, o sea, tenés tanto la gente buena como la gente que se aprovecha de todo esto. Y en general, ¿sí? Están viviendo el día a día, dicen, total, yo estoy viviendo hoy. Yo, en mi caso, Jasmina, pienso en el más allá, porque yo tengo un hijo,
adolescente, ¿y qué le va a tocar a él? ¿Me explico? ¿Por qué? Por la viveza de esa gente que vive en el hoy. Bueno, yo no sé si yo estoy congelado, yo la imagen, yo me veo congelado. ¿Ustedes me ven congelado en la imagen? Sí, Sí, profe. No sé, bueno, pero les aseguro, me escuchan bien de todos modos. sí, sí, perfecto. Bueno, Sí, sí. estoy con la fotito, pero bueno, me estoy moviendo. Bueno, el tema es así. Yo creo que eh, la gente que tiene planes no es responsable eh, de pensar en su bienestar en función de los planes. Yo no sé si estuviera en lugar de esas personas si no actuaría de la misma manera. Entonces, es un tema que tiene que ver con las políticas, ¿no? Y bueno, obviamente vamos alimentando las cosas. Yo, si me permiten, yo fui una persona que voté por primera vez en el año 83 y salíamos de una dictadura tremenda. Yo me crié desde que nací hasta ese año 83, en el cual tenía 22 años, me crié bajo prácticamente regímenes militares, permanentemente, con escasos años de democracia en el medio. Eh, y realmente fui una persona muy feliz y cuando asumió Alfonsín y yo voté a Alfonsín. No digo esto porque tenga algo que sea importante para ustedes, sino digo para aclarar mi posición de ese momento. Pero después de terminado ese periodo de Alfonsín, sentí una profunda decepción porque ¿cómo puede ser que la sociedad argentina haya permitido que ocurriera lo que ocurrió en el primer gobierno democrático después de haber vivido una dictadura tan terrible? No voy a expresar todo lo que ocurrió ni quiero afectar la ideología de nadie, pero a partir de ahí sentí una gran decepción. Y hoy leía un artículo del economista Domecq donde en los últimos 40 años, es decir, desde la época que yo les estoy diciendo, en los últimos 40 años, la Argentina fue el país que menos creció industrialmente en la región, en Latinoamérica. Solamente creció un 27%, mientras, por ejemplo, Bolivia creció un 200%. Entonces, creo que pasa un poco más allá de aquellos que se abusan por los planes sociales. Creo que hay algo que la sociedad toda tenemos alguna responsabilidad en esta historia. Pero bueno, por supuesto que cada uno pensará de distinta manera cómo se sale de esto. Lamentablemente, nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo durante todas estas 4 décadas, de alguna manera. Así que, bien, difícilmente salgamos de donde estamos. Pero bueno, vamos a seguir, ¿m? Porque no es la idea que nos tiremos todos por la ventana y nos cortemos las venas. Pero bueno, seamos conscientes de una situación que fíjense cómo puede llegar en una situación límite como la de la pandemia a afectar economías tan poderosas y que tengan un problema similar al nuestro. Bastante paradójico el tema, bastante paradójico el tema. El mundo es como un péndulo, ¿no? El mundo es como un péndulo. Estamos viviendo una situación muy parecida al origen de los nacionalismos, del nazismo y del fascismo, y tiene que ver con el descontento de la gente, con nuestro descontento. Y bueno, y ahí va surgiendo, eso es un caldo de cultivo para
el surgimiento de pensamientos extremos. Esperemos, Totalmente de acuerdo. esperemos que no lleguen a aquellas situaciones en las que llega el mundo en la década del 40, ¿no? La década del 40 ha quedado muy lejos, lamentablemente. Hay mucha gente que no recuerda nada de lo que pasó en aquellos años. Pero bien, actitud hacia el trabajo, entonces tenés. Ahora decís, actitud hacia el trabajo, me quiero cortar. ¿Por qué estoy congelado? No quiero estar congelado. ¿Por qué estoy congelado? ¿Qué le pasa? Hoy voy a cortar mi cámara y la voy a volver a activar. No me gusta verme congelado. Y ahora no me veo. Yo particularmente te sigo viendo congelado. Sí, no, yo también, profe. Bueno, yo no me veo. Bueno, no se pierda nada. Satisfacción. Involucramiento, influencia, compromiso, son los aspectos que nosotros vemos a la actitud hacia el trabajo. Bueno, vos lo vas viendo eso. La percepción de apoyo es la percepción de apoyo del grado que vos crees que la organización te está apoyando a vos en función de lo que estás haciendo y la identificación que vos tenés con esos valores organizacionales. Por eso vamos a ver cultura. Por eso es tan importante ver el tema de cultura organizacional, que lo vamos a ver después, por supuesto. Entonces, ahora estamos entrando en el tema que es muy importante, que es el tema de percepción, que es el tema... ¿Ustedes ven la flechita del mouse? ¿La alcanzan a ver o no se ve? Acá va el cursor. ¿Lo Yo ven? lo veo en actitud hacia el trabajo, No, yo nada no. más. No, bueno, no se ve, no importa. Bueno, ¿ustedes están viendo percepción en este momento? ¿Una pantalla casi en blanco? No, estamos viendo actitud hacia el trabajo todavía. Va, por lo menos Bueno, yo. Sí, ¿por qué? ¿Qué te sucede, yo camarita? también. Bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Algo pasó. Porque por eso me preocupé cuando se congela la imagen, porque enseguida viene con esto. Es como que tengo colgado el software. Como que estoy colgado, porque yo no puedo dejar de compartir. No me permite dejar de presentar. Ustedes no se vayan, yo voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Está? No se vayan, ¿eh? ¿Me escucharon? Sí, sí. Dale. Sí, profe. Quedó recolgado todo.
Ahí se lo ve, profe. Aquí estamos de vuelta. Bueno, voy a compartir. Se había colgado el team. Así que tuve que cerrarlo y volverlo a abrir. Bueno, ya estamos. Vino bien la pausa. Estábamos tocando temas no muy agradables. ¿Están viendo Percepción? Una... Sí, profe, se ve eso. Sí, Fantástico. Muy bien. Entonces, vamos a ver la historia de esta percepción. La palabra muy usada, pero vamos a ver qué significa esa historia de la percepción. Ahí te dice la definición, que es un proceso por el cual organizamos e interpretamos mediante nuestros sentidos lo que sucede en nuestro entorno. Más o menos es, en función de tus sentidos, vos decís, esto es así. Esto es así. Fijemos cómo juega esta historia de la percepción. Tenemos una persona A que nosotros percibe una situación que estamos presenciando simultáneamente de esa manera. La vamos a expresar con un circulito. Una persona B, C y D y percibimos la misma situación, pero esa es nuestra percepción. Entonces tenemos esos puntos. Los puntos de coincidencia. Los puntos de coincidencia entre A y C, los puntos de coincidencia entre A y B, los puntos de coincidencia entre B y D, etcétera, 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 hasta que llegamos a un punto que eso es lo que nosotros llamamos realidad. Llamamos realidad a la intersección donde todas nuestras percepciones coinciden. Donde todas nuestras percepciones coinciden. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la persona E? La persona E puede ser un demente o un genio. Lo que, independientemente de que esa persona sea un demente o un genio, que seguramente A, B, C y D se van a encargar de calificar como un genio o como un demente, lo que seguramente es que existirá una diferencia entre la realidad de A, B, C y D y de la persona E. O sea que lo que nosotros llamamos realidad, en definitiva, no es más que una percepción. Y no nos olvidemos que una percepción basada en nuestros sentidos, no en nuestra razón. Es decir, es una cuestión emocional, no racional, la percepción, básicamente, ¿no? No quiere decir que no juegue la racionalidad en nada. Nada es absoluto de lo que estamos hablando. Y esto es un tema importante, pero es un tema importante porque no solamente los demás actúan así, no, vos también actúas así, yo también actúo así. Y acá en este momento hay más de 50 y pico de personas conectadas y que sin ninguna lugar a dudas están viendo y escuchando lo mismo. Pero la percepción sobre, digamos, mi servicio educativo, o como quieran denominarlos, o mi ejercicio de la docencia, es absolutamente distinta en cada uno de ustedes. Podrá haber aspectos coincidentes. Espero que esa R, sus aspectos coincidentes, no sean, como diciendo que este viejo es una goma, que por qué no se electrocuta en este momento, pero no.
y que no se le cuelga el sistema de por vida, pero entonces ese tema depende de la percepción de cada uno de ustedes. Ahora bien, vamos a seguir el tema de la percepción, porque la percepción, si dice que depende de nuestros sentidos, quiere decir que, como les había dicho, era un proceso más racional que emocional, ¿no? Me había anticipado a los acontecimientos ya. Eso ya lo dije. Y entonces, ahora bien, mira esto. La percepción tiene factores que influyen en la percepción, ¿no? Entonces tenemos, por uno de los circulitos que está dentro del óvalo, dice factores en el receptor o quien percibe. Nosotros, ¿no? Estamos mirando algo. La actitud, los motivos, nuestros intereses, la experiencia, nuestras expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, vas al cine. Vas al cine con tus amigas. Tu pareja te hizo una historia, te volvió loca o loco antes de salir para el cine. Llegás y te sentás con una mufa, ponen la película y decís, ¡qué película de merda! Decís, ¿habrá sido tan así o tu percepción estaba afectada? Ahora, hay otro tema, que también el objeto influye en la percepción. Si es novedoso, su movilidad, su sonido, su tamaño, su proximidad, eso afecta nuestra percepción. Si nos llamó la atención o no nos llamó la atención, si nos resultó indiferente o no. Entonces afecta nuestra percepción. Todavía no estamos hablando de percepción de personas, ¿eh? Y los factores de situación, el tiempo y la atmósfera. ¿Qué es eso? El tiempo no significa a las 12, significa el momento. ¿Mm? Es decir, ¿cuándo estás percibiendo? ¿En qué momento te estás percibiendo? Pasó algo y justo te llegó ahí el momento de percibir. Entonces se ve afectado. Y la atmósfera obviamente es todo el entorno, es un entorno de muchísima presión, de mala onda y todo eso, y vos percibís de determinada manera. Todos esos factores influyen en la percepción. ¿Influye para que te lo sepas de memoria? No, pero para tener una idea, no solamente a la hora de percibir, sino y fundamentalmente a la hora de que te perciban. Entonces, vos tenés que tener en cuenta esto cuando vos sos la persona a percibir, cuando estás comunicando algo. Ahí es importante también el factor de la percepción. ¿Cómo voy a ser percibida o percibido? Mirá el momento, ¿es el momento de decir lo que tenés que decir? ¿Está la atmósfera para decir lo que tenés que decir? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la persona que vas a decir? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Y vos le tenés que comunicar algo absolutamente contrario a sus expectativas. ¿En qué momento se lo vas a decir? Entonces, este es el tema más importante que tiene la percepción. A la hora de cómo vas a ser percibida o percibido, cómo tu comunicación va a ser percibida. No lo vas a poder definir
en su totalidad, pero sí vas a poder acotarlo si tenés en cuenta estas situaciones. Por eso es importante el tema de la percepción. Y acá entramos, wow, casi se me va de cuadro, las simplificaciones para juzgar a los demás. Utilizamos los seres humanos. El error de atribución que a veces hacemos, que tiene que ver en función de nuestros intereses, es de atribuir una conducta determinada a una persona más a los factores externos, es decir, que no hacen a la persona, a las cosas que ocurrieron fuera, que a la persona en sí misma. ¿Se entiende? Entonces, vos lo atribuís más a factores pobres, y lo que pasa es que, mirá, ahí está, justo lo pusieron a trabajar en eso, ¿cómo cree que esté? Y no a la persona, o viceversa, o viceversa. Y después tenés el análisis sesgado que tiene que ver con, al revés, en sostener nuestros éxitos en factores internos y nuestros fracasos en factores externos. De eso tenemos muchos ejemplos para dar. La percepción selectiva tiene que ver que nosotros seleccionamos la percepción en función de qué es lo que nosotros nos hace bien escuchar a nuestros intereses. Alguien dijo una vez que en realidad nosotros no coincidimos con el pensamiento del otro, sino que coincidimos con aquellos que dicen lo que nosotros pensamos. Los seres humanos cada vez nos tomamos menos tiempo en conocer a la otra persona. Y eso es uno de los factores más delicados que tiene a la hora de la percepción. En un ámbito laboral, esto, que es donde estamos estudiándolo ahora, esto es un factor muy importante, sobre todo cuando vos querés ser percibido. Entonces tenés el efecto halo, que tiene que ver en la opinión de una persona con una sola característica. Pelo largo, hippie, progre, ya me lo veo este. A ver qué decís, hippie, progre, decime. ¿Qué querés que haga? Ya está. Ya tenés ya tenés medio juicio metido. Ya tenés medio juicio metido. Ahora, estereotipar, claro, vos tenés que... No está saliendo, me parece que se fue, después lo veo, hay uno más importante que está. Es por el grupo al que pertenece. ¿Quién es? Un médico. Ahora, sí, un médico. Olvídate, porque suponete que vos tenés una experiencia negativa con un médico, qué sé yo, lo que sea, un arquitecto. Uy, sí, la formita, me va a venir con la formita. Y no, los números no dan y este me viene con la formita y va a querer gastar más guita. Abogados. Abogados, ese tipo de cosas. Estereotipo. Pero el otro que no sale acá, no, yo me lo salté, acá está. El efecto contraste. El efecto contraste. Y eso es muy importante, el efecto contraste, cuando vos querés ser percibido. Yo le voy a dar un ejemplo personal, pero no para que yo como ejemplo, sino que lo que a mí me ocurrió. Hace muy poco participé de dos reuniones, workshop que se hizo en una empresa por la implementación de una estrategia. A mí me contrataron para la implementación de la estrategia. Yo tenía que decir unas cosas en función específicamente duras, digamos, sobre la implementación de la estrategia,
digamos que dentro de los factores que estuvimos hablando, más vinculado al sistema organizacional. Pero dentro del workshop había distintas cuestiones y una de ellas trajeron para hablar a una persona que se llama Martín Kremenchuk. Es Martín, sí, Martín Kremenchuk. Martín Kremenchuk es una persona que practica una disciplina Ironman, que es una disciplina durísima, correr, andar de bicicleta y nadar, entre otras cuestiones, creo que es ahí, como un triatlón, pero bastante duro. Pero la persona se vio afectada por una enfermedad con la cual quedó prácticamente ciego y prácticamente sordo. Y esa persona dio una charla. Y después, en la programación, estaba que yo tenía que hablar. Cuando yo vi eso, le dije a la empresa, digo, no, pará. Después de que hable Martín, hacemos un break. Y deja que la gente mastique. Porque si yo después de tamaño experiencia que está contando esa persona, cómo puede seguir adelante con su vida de esa manera, y yo les voy a hablar de estrategia después que hablen, olvídate, no me me van a revolear con sillas y con todo lo que tengan. Ese es el efecto contraste, que vos tenés que evitar a la hora de ser percibido. ¿Pasó algo? No lo digas. Suponete que yo no hubiera podido controlar nada y vino Martín Kremenchuk y habló y dijo su historia. Lo que yo tenía que decir, no lo digas ahí, no lo digas, porque es inútil, no va a ser percibido, o va a ser percibido, pero este no tiene la noción de nada, es un insensible, lo que acabamos de escuchar es una cosa tremenda que me golpea, que yo me siento un idiota quejándome de lo que me quejo, y este me viene con la estrategia. Ojo a la hora de ser percibido. Esto es importantísimo, tener estas herramientas porque inclusive no solo afecta, insisto, tu percepción, sino el ser percibido, que es lo más importante cuando vos vas a comunicar. Ten en cuenta estas cosas que te vienen muy bien para la hora de comunicar. Todas estas cuestiones están dentro de ese circulito, de esos 5 grafiquitos, de esos 5 circulitos, perdón, que tenemos ahí, y entramos al último, que tiene que ver con la personalidad. Desde nuestro punto de vista de análisis, es decir, hasta donde nosotros llegamos, porque hay una discusión en la psicología que discuten si la inteligencia o no juega parte de la personalidad. No, la verdad que no tiene sentido traer esa discusión porque no hace tanto a la materia esta historia. Y entra o no la inteligencia, bueno, si ustedes quieren profundizar en el tema, lo hacen. Pero la personalidad entonces la podemos resumir que es una manera en que reaccionamos ante la conducta de los demás e interactuamos en consecuencia. Digamos que la personalidad es como si agarraría todas las otras pelotitas que acabamos de hablar, las barajara, hiciera así y sale. Y termina de establecer cómo es nuestra conducta. De alguna manera, la personalidad es un aspecto dinámico que va jugando en función de cómo está, porque dice, fíjate que dice, reacciona ante la conducta de otros e interactúa con ellos. Entonces ahí está, por ahí juega muy importante los valores porque te están apretando para aceptar algo que tus valores no aceptan, etcétera, etcétera, etcétera. O te están llevando a un terreno que vos no dominás, a una aptitud que vos no dominás. Y así sucesivamente lo podemos interpretar
de diversas maneras. ¿Tá? Después, las 5 dimensiones básicas de la personalidad: de estabilidad emocional, extroversión, aperturas a las experiencias, adaptabilidad, meticulosidad. Entonces, ¿nosotros para qué utilizamos esto? Obviamente, sí. A ver, vamos a hacer un jueguito rapidito de esto. Estamos buscando una persona para ventas y otra persona para tesorería. ¿Qué dimensión a ustedes les parece más importante para ventas o para los dos puestos? ¿Para tesorería o para ventas? Dentro de esas 5 dimensiones que están puestas ahí. Estabilidad emocional, extroversión, aperturas a las experiencias, adaptabilidad y meticulosidad. Que es extrovertido. ¿Quién? ¿Para quién lo...? Ventas. ¿Para quién? Ventas, Ventas. extroversión y meticulosidad para tesorería. Bueno, Sí, eso. ahí Para está un ventas poco. pondría una estabilidad emocional también. Bueno, pero digamos que estamos coincidiendo, gracias a los que están opinando también, Candela, Lautaro, Lía, etcétera. Claro, pero esto no está dando, es una tablita, no es tan fácil, ¿viste? Pero digamos que más o menos te orienta. A mí una persona de tesorería que hable mucho, que bla, 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 que bla, bla, muy pocas veces. Ahora, ahí está, fíjate cómo entra a jugar la percepción en función de una sola característica. Cuando yo encuentro en tesorería personas muy extrovertidas, muy blabletas, ¿sí? Dije yo. Dije yo. Eso ya es un aspecto que yo tengo. Sí, me quedé porque dijo responder. No sé qué le pasa hoy a... Claro, sí, Sara, obviamente yo te llevé a los dos extremos, digamos. Obviamente que en realidad con estabilidad emocional se lo pedís a todo. Si una persona segura de sí misma. Ahora, también depende del techo que tenga el puesto. Hay problemas, hay veces que vos incorporás personas. A mí me ha pasado muchísimas veces en mi vida profesional de incorporar personas, muchísimas. Y vos incorporás una persona donde sabés que el techo es bajo, es decir, que pensar en crecer dentro de la empresa es bastante difícil. Entonces, vas buscando aspectos de su personalidad, por ejemplo, que no sea una persona muy ambiciosa, que no tiene nada de malo en sí mismo, pero porque si vos traes una persona muy ambiciosa y tiene un techo, va a durar poco, va a durar poco. Entonces ahí vos tenés que, digamos, buscar ese equilibrio, que es un equilibrio que vos más o menos así con el dedo lo vas manejando, pero si vos te analizás un poco estas cuestiones, te permiten tener unas herramientas a la hora de manejar gente, de administrar el conflicto humano. Entonces, si es una persona inquieta, no la pongas en tesorería, porque una persona inquieta no va a tesorería, ni análisis de cuentas, no puede ser inquieta. Al contrario, quedarse sentada y analizar. Entonces, puede ser una persona inquieta, pero dentro de su acción, es decir, inquieta en el análisis, ¿tá? Pero no inquieta físicamente. ¿Entendés la diferencia? El lenguaje corporal de la persona. Si es un petardito, pum, pam, pum, se para, ¿y qué análisis va a hacer?
¿esa persona no sirve para nada? Sí sirve, pero no lo tengas detrás de un escritorio. Usalo para otras cosas. Si tiene ese lenguaje corporal. ¿Va? Por eso estudiamos estas cosas. Me parece importante analizarlo. Bien. Los atributos de la personalidad. Tenemos la autoestima, el narcisismo. Son todas definiciones, perdón, que no escapan al fenómeno de la percepción también, ¿no? El narcisismo, el que se mira al espejo y está todo el día así, o hombre o mujer. Maquiavelismo, generalmente lo utilizamos peyorativamente al maquiavelismo. Maquiavelo, no sé si por la persona que no lo conozca, Maquiavelo escribió un libro famoso que se llamó El Príncipe. En aquellos años, en el año 1500, más o menos, lo escribió. Solamente vos podías escribir para los príncipes. No había otra manera. Te daban laburo los príncipes. Los artistas también laburaban para los príncipes. Eran así. O laburaba para el Vaticano. No te quedaba mucha historia. Eran los únicos que tenían plata para pagarte. En el año 1500, Maquiavelo escribió un libro, El Príncipe, y fue el primero que empezó a escribir sobre poder. Realmente un libro muy interesante, lo que te demuestra que la lógica del poder es siempre la misma en la humanidad. Y la lógica del liderazgo también. Después cuando veamos liderazgo vamos a ver. Hoy hablan de los tiempos disruptivos porque lo que nosotros necesitamos es un liderazgo. Los liderazgos siempre necesitaron lo mismo. Y hubo grandes líderes, cuyos principios se pueden aplicar hoy y existieron en la Edad Media. Con todo respeto a las creencias religiosas, pero en el año 300, después de Cristo, cuando Roma dice, señores, necesitamos ordenar todo este lío que tenemos, necesitamos algo divino, e incorporó la religión católica. Le incorporó e hizo de eso toda una cuestión también política en el medio. Todas mis interpretaciones personales las saqué, ¿no? Cualquiera puede tener la creencia que quiera. Pero eso fue una genialidad del liderazgo, el año 300 después de Cristo. Decía el príncipe Nicolás Maquiavelo, que en realidad se llamaba Machiavelli. No me pregunten por qué le dicen Maquiavelo, pero se llamaba Machiavelli, el niato. ¿Qué le voy a hacer? Escribió El Príncipe y obviamente el príncipe no tiene que ser querido, tiene que ser temido, decía, por ejemplo, en su libro. Y cuestiones así. El tema que todas aquellas personas que tienen pensada la vida y que, bueno, medio como es y que manejan esas cuestiones, se lo llama maquiavelismo como una cuestión negativa. No necesariamente negativa, pero bueno. El maquiavelismo yo lo veo como aquellas personas que tienen la capacidad de ver movimientos personales mucho más allá que otros. Se mueven hoy en función de en función del movimiento que tienen pensado para más adelante. Entonces se vinculan con fulano porque en realidad lo que quieren llegar es a Mengano. Después de pasar por Perengano y después de pasar por acá, por allá, pero quieren llegar a Mengano. Ese es el maquiavelismo. Lo tienen claro, lo pueden manejar. Son personas
obviamente que tiene una capacidad intelectual para hacerlo. Bueno, proactivo y ese tipo de cosas. No vamos a aburrir más con esta historia. Los odio. Bueno, acá estamos, entonces, terminamos con el comportamiento individual. Entonces, el comportamiento individual juega en todos estos aspectos que estuvimos viendo. Un aspecto clave es la percepción. Ya sabemos que la percepción es una cuestión emocional. Ya sabemos que la actitud también juega las emociones. En la aptitud, ¿te acordás que también estaba el tema de la aptitud para vincularte con las personas? Casi como que las emociones están ahí. No tenemos el tema de resolución de conflicto, pero cuando hay un conflicto, la emoción está presente. La emoción está presente. Te voy a dar unos tips para la resolución de conflictos. Un tip muy básico. Generalmente, un conflicto, cuando se establece un conflicto, hay una batalla de intereses. Vos le revoleás al otro con tu interés, con tu opinión, y el otro te revolea más fuerte su opinión. Entonces, y también hay una batalla de intenciones. Nosotros tendemos a definir cuál es la intención del otro, cosa absolutamente absurda porque nunca podés saber cuál es la intención del otro. Podés intuirla, pero no saberla. Entonces se produce esa batalla de intenciones, de intereses, es un bombardeo permanente, griterío de un lado y del otro, que lo único que dicen es su opinión y que lo que pasa es que vos querés esto, yo no quiero nada de lo que vos estás diciendo. Entonces lo que pasa es que vos no te interesa la empresa y lo único que querés hacer es hacer las cosas como vos querés porque no te importa nada las consecuencias que tenga la cosa de la empresa. Y el otro te dice, vos estás totalmente equivocada. A mí me interesa la empresa, lo único que me estoy basando son en los estatutos que dice la compañía y eso va a ser el tema. Podés seguir discutiendo 400 años diciéndote lo mismo, de distinta manera. Ahora, si buscas la tercera posición, que en vez de ponerte enfrente de la persona, te pones a un costado, la actitud sería, la situación sería para resolver el conflicto. Mirá, evidentemente, los dos tenemos un punto de vista distinto de lo que debería hacerse en la empresa. La verdad que lo que vos decís a mí me afecta mucho, pero quisiera que indagáramos un poco esta cuestión y me explicaras vos qué es, cómo lo ves, qué es lo que vos querés hacer y así juntos podemos ver y encontrarle y buscarle una manera. Vos me podrás decir, pero vos sos muy sincero en eso o hay una manipulación detrás. La negociación, la definición de negociación tiene que ver mucho con la definición de manipulación. No necesariamente la manipulación tiene que ser una cuestión negativa, pero sí de saber manejar las cosas. Obviamente que la gerencia requiere de esas cuestiones. Requiere de esas cuestiones. Entonces, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero bueno, no sé por qué me metí en el tema del conflicto y de una manera, eso significa ponerse al costado del conflicto, ponerte al costado de la persona. A ver, vamos a ver esto juntos. Vamos a verlo. No sé cuáles son. ¿Y vos qué es lo que cuando vos le decís al otro qué es lo que querés hacer? No le estás diciendo vos lo que querés hacer es no sé, casi puteo. A vos no te interesa un pomo la empresa. No,
A ver, ¿qué querés hacer? No, porque los estatutos, está bien. ¿Qué es tu interpretación de los estatutos? ¿Vos qué querías, qué querés hacer? Bla, 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 discutís. ¿Y a vos no te parece que esto así si lo hacemos de esta manera? Pero claro, vas a tener que aprender a controlarte vos. ¿Mm? No se lo pidas al otro después, ¿no? Empecé a controlarte vos. Bien. Comportamiento grupal. Se está yendo el tiempo, que no es muy largo esta historia. No, vamos a ver grupo que es cortito, cortito. Bueno, esto es lo que yo te decía, eh, que la definición de grupo, que nosotros lo vamos a definir, perdón, como una cuestión informal, que tiene que ver con dos o más eh, personas, individuos, que interactúan de una manera interdependiente y que se reúnen para lograr objetivos particulares. ¿Está? Si bien esa es la definición de Robbins, yo no sé por qué Robbins después lo utiliza como sinónimo de equipo. No lo puedo entender, pero no importa. Robbins dice eso y ahí te puse. No son palabras mías. Entonces, los objetivos particulares está todo bien y que el grupo exista está todo bien. Pero hay que estar atento al tema del grupo. Y ahí, como te decía, es una organización informal. Para nosotros hay que estar atento a la formación de grupo. Generalmente, las razones por las que las personas nos incorporamos a un grupo es por seguridad. Sentimos una cierta seguridad de protección. Vos me dirás, pero eso cómo puede ser. Bueno, dependiendo del entorno, dependiendo de lo que el grupo te brinde. De estatus, porque hay personas que a vos te interesa formar parte del círculo social de esas personas y a vos te da estatus. Te da autoestima también, te mejora la autoestima porque te sentís querida, querido en ese grupo, aceptada, aceptado en ese grupo, por pertenencia, porque querés estar dentro de ese grupo, o por poder, directamente, porque te da poder el hecho de decir que lo que pasa es que yo si querés te puedo presentar qué sé yo, a fulano, que es una persona de poder, que es el gerente, no sé de qué cosa. Esas son las razones por las que generalmente las personas integramos grupos. Como verás, la línea divisoria entre cada una de las razones es bastante ambigua, ¿no? Insisto, esto es una clasificación de una sopa, ¿está? Más o menos. Es decir, acá hay un poquito de esto y un poquito del otro, un poquito. Sí, sí, obviamente. Generalmente hay un poquito de todo. Pero, digamos, acá en la sopa la tratamos de dividir los componentes, pero está todo mezcladito. Es cierto, las líneas divisorias son bastante grises. Pueden llegar a ser bastante grises o en algún momento pueden llegar a ser muy claras. Y entonces, vos, ¿para qué me das esto? Decís vos. Bueno, para vos interpretar en función de la personalidad que estuvimos analizando, y vos mirás a la persona y decís, qué propensa a ser enredada a un grupo esta persona. Y si ya detectaste el grupo, qué propensa es a que se enreden en este grupo. Está todo bien si el grupo no afecta tu equipo de trabajo. Quizás hasta puede ser que el grupo potencie tu equipo de trabajo. No necesariamente es una cuestión negativa, pero hay que estar atentos. Hay que estar muy atentos a eso. Muchos autores hablan de 5 etapas de la conformación de grupos. Yo hablo de 3 etapas de la conformación de grupos porque me la banco. Hablo de 3 etapas porque me parece que son las más importantes. La primera etapa es un proceso de incertidumbre. Te vas armando. Generalmente un grupo se constituye porque pasó algo.
Nosotros tenemos ejemplos desgraciados de grupos, el grupo de padres y familiares de tal tragedia. Las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, por decir algo popularmente conocido. En las organizaciones pasa lo mismo. Se forman grupos porque algo pasó a veces. Vos tenés que estar atento a esas circunstancias. Y el grupo, obviamente, no es que vas a tener que seguir a las personas. En una primera instancia, por ahí no se nota, porque no está claro el vínculo, están ahí empezando, hasta que se empieza a consolidar en una segunda etapa, y donde puede haber una serie de conflictos hasta que en la etapa 3 se forma la cohesión del grupo en función de una definición de intereses y en función también de quizás de un ejercicio de liderazgo o de coordinación de ese grupo. Esas son las 3 etapas y más o menos. ¿Para qué te doy estas 3 etapas? Y bueno, para que puedas percibir dónde están los grupos. Obviamente, si vos vas y detectás un grupo en una etapa de cohesión, ya cuando tocas a un miembro, afectas al otro. Entonces, ahí se empieza a complicar la situación. Entonces, por eso, siempre hay que estar atento y de actuar en el momento apropiado. No necesariamente rompiendo un grupo, pero por ahí encontrando la causa del por qué la existencia de ese grupo. ¿Esto es una regla para todos los grupos? No. ¿Vas a encontrar todos los grupos que funcionan en la organización? No. No vas a encontrar todos los grupos. Pero si te está vinculando una persona que tiene una función de control con una función con otra persona que tiene una función de operaciones, no está tan bueno un vínculo muy cercano entre una persona controlada con la que la controla. Por ejemplo, estamos en un ámbito organizacional. Por eso ves que el comportamiento la cuestión tiene que ver con las organizaciones. Y acá tenés el pensamiento de grupos y los síntomas, es decir, cuando el grupo ya te afectó a tu equipo. Hay una resistencia, es decir, hay una resistencia en el sentido de que, che, ¿esto coincide con lo que pensamos o no coincide con lo que pensamos? Sí coincide, no sé si coincide tanto, pero a ver, vamos a ver. Ya empiezan a juzgar lo que pasa en el equipo. Después hay presiones en los miembros. Después hay falso consenso porque las personas del equipo de trabajo que no forman parte del grupo callan y entonces se genera un consenso que en realidad es falso porque las otras personas callan por miedo o por no quedar fuera del resto de sus compañeros. Y también viene una ilusión de una unanimidad. O también da el tema de que la persona que no formaba parte del grupo, para no quedarse afuera, se incorpora al grupo. Y después viene lo más grave, es que cuando se produce el desplazamiento del equipo, ¿por qué? Porque lo que realmente funciona es el grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la organización informal es la que controla. Estos factores son los que afectan nuestra conducta también, además de los factores individuales. Y acá damos por finalizado las 2 primeras etapas del comportamiento organizacional. Nos queda el sistema organizacional, que es el título que estamos viendo ahora, y ahí
después vamos a ver cultura organizacional y después junto con cultura organizacional vamos a ver qué es esta historia del triple impacto y organizaciones B. Si alguien tiene alguna pregunta, los micrófonos están abiertos y mis oídos prestos. Hola. ¿Están ahí? ¿O estoy solo? Sí, sí, profe. Ah, Sí, muy bien. Bueno, no sé si tienen algo por preguntar, si no, damos por terminado la clase. Y no vino Mercado Libre, vamos a saber si viene, así que fantástico. Y bueno, ha sido un placer. Espero no haber sido muy confuso y cualquier tipo de duda, obviamente nos comunicamos. Dale, profe, gracias. Lo de Gracias, cultura profe. organizacional, Elizabeth, lo encontrás en el campus, tenés todo. Está todo lo que necesitan. Cultura organizacional, capítulo 17 de Robbins, si mal no recuerdo, que Traisac está en el libro de él, que está en PDF. Bueno, muchas gracias, Fiamma, muchas gracias. Gracias. Me alegro que haya sido de interés. Bueno, chicas, chicos, nos vemos en la próxima. Chau, gracias. Chau, profe, Chao, gracias. profe. Chao, Chao, profe, profe, muchas gracias. gracias.